¿Por qué ha pasado tanto tiempo entre que se rodó la peli en 2020, en plena pandemia, hasta su estreno 3 años después? Bueno, ha pasado, pues sí, se rodó esta película a finales del 2020, principios de 2021, y estos son los avatares de las películas americanas, británicas, que están absolutamente fuera de mi jurisdicción, porque esto ha sido un aprendizaje muy fuerte para mí, de un encargo americano y de ver un poco cómo son las dinámicas. Y en parte también ha sido por la pandemia, ahora mismo por la huelga de actores en Estados Unidos. Ha habido muchos factores. Ha sido una película compleja para sacar adelante, es una película independiente americana y ha sido compleja. ¿Por qué ha tardado tanto? Creo que tendrías que preguntárselo a los productores, porque realmente ojalá lo hubiéramos estrenado el año pasado. Claro, viendo el calendario, Teresa la estrena dentro de relativamente poco tiempo, que al final... Es una putada. Claro, no, para mí es una faena enorme. O sea, yo llevo muchísimo tiempo sin rodar, esta película ha estado desde hace mucho tiempo y es una faena. Personalmente es una faena para mí, pero para nosotros está fuera de nuestra jurisdicción absolutamente las fechas de estreno. De todas las películas, aunque sean tuyas, incluso aunque en Teresa yo produzco y también no decido la fecha de estreno. Sí, esta ha sido una película completamente distinta al resto de películas que yo he hecho y ha sido un proceso completamente distinto. En primer lugar, como te decía, porque es una película norteamericana y británica que el mundo anglosajón y las dinámicas de producción son completamente distintas. A mí me llega un guión de Peter Flannery, que es una adaptación, la verdad es que muy bien trabajada y estructurada, de la novela de Hemingway. Yo me leí la novela y pude hacer una reescritura para intentar acercarla a la propuesta que yo les hice a los productores del sentido que yo le veía en pantalla hoy de esta novela. Y aún todavía pude hacer una reescritura última con Liev Schreiber, con el protagonista, que es un actor superdotado, que tiene una formación muy fuerte intelectual y actoral, y que tiene una sensibilidad muy como Hemingway. Él es muy Hemingway, y que creo que la tensión entre los dos, entre esa sensibilidad tan americana, tan masculina, y la mía, que pertenece, bueno, que, pues como mujer española del siglo XXI, esa tensión entre la sensibilidad del hombre macho Hemingway, el paradigma de la masculinidad y del escritor masculino del siglo XX, con mi intento de contarlo desde una mujer del siglo XXI, adentrándome en su identidad y en su sensibilidad, reconociendo de qué somos hijos y de que ya no somos hijos, que murió de aquel hombre y que sobrevive, ¿no?, en esa encrucijada vital que cuenta la película, y que ya en Hemingway es un Hemingway en decadencia, en declive al final de su vida, que sabe que es el final de su vida, que decide el final de su vida, y que en ese momento se desmorona, y en su desmoronamiento se hace todas las preguntas acerca de si mereció la pena tanta guerra, tantas mujeres, tanto alcohol. Se pregunta a sí mismo si esa vida de conflicto, de hedonismo, de boxeo, de caza, de mujeres, eso que tenemos de Hemingway, si había merecido la pena, sí, ser vivida así. Eso a mí me parecía que era algo muy interesante y que era muy, muy hermoso recogerlo como mujer, como espejo. Hemingway, siempre sus protagonistas son un trasunto de sí mismo. El coronel Cantwell no es Cantwell, se inspiró en un coronel, pero es absolutamente él en un momento muy específico de su vida, muy melancólico, al final de su vida en Italia, con el encuentro real con una mujer más joven que él, que le confronta de esa manera y le restituye de esa manera, y que nosotros precisamente en las últimas reescrituras, en la reescritura que yo propuse, cambiamos el final de la novela por el final real de Hemingway, cambiando el del personaje por la persona, porque realmente había un intento de, ya que se hacía esta última adaptación de Hemingway, intentar adaptarle a él realmente también, a sus intenciones y a sus controversias y a sus quiebras y sus grietas, el de sí mismo, además del personaje, que es él mismo. Esto fue una propuesta que les hice a los productores, porque cuando leí ese guión, parte de la belleza del guión era
que sus diálogos, los diálogos de Hemingway, que sí se mantienen bastante íntegros con respecto a la novela, tienen una cadencia y un peso muy específico. Responden a las personas que vivieron la posguerra, el final de la Segunda Guerra Mundial, un momento de la sociedad occidental de absoluto arrasamiento y quiebra, y las maneras que tienen de nombrarse, de preguntarse, de relacionarse, tienen una cadencia especial y un lenguaje especial. Muy fuerte, muy intenso, esto que llamaba Hemingway son frases muy directas del iceberg. Tú ves una frase, pero está escondiendo mucho más dolor. Esa frase está escondiendo en una roca mucho mayor. Y esa manera de expresarse era la manera del cine clásico. Es cuando yo les propuse a los productores, deberíamos intentar hacer una película con el lenguaje de Casablanca, porque era como hablaba Hemingway. Y es la razón por la que se ha hecho una película en blanco y negro, con el formato de las películas clásicas y con el lenguaje y el tempo de las películas clásicas, porque pertenece, creo que la manera de reconstruir la experiencia de Hemingway más intensa y más coherente consigo mismo era intentarlo así. Y esa es la razón por la que la película es en blanco y negro, por la que retratamos Venecia de esa forma en blanco y negro, por la que los tempos, las atmósferas, la música tiene esas cadencias. Bueno, hemos intentado que, claro, la aproximación tuviese un equilibrio de alguien moderno y con las herramientas modernas y con lo que tenemos, pero sí que tuviese como la narratividad de lo clásico, de una historia clásica, de una historia de cine clásico. No clásica porque Hemingway es muchas cosas, pero quizá clásico no. O sea, es un hombre que es muy incisivo, no es alguien armonioso, como se podría adscribir al adjetivo clásico, es alguien que va al centro de lo humano. Entonces, bueno, era un intento de acercarnos a la sensibilidad de ese momento y a la sensibilidad de este autor. Y el blanco y negro nos otorgaba como una inmersión inmediata en los años 40. Y ese formato como el de Casablanca, como el de todo el cine de los 40 y de los autores clásicos del cine considerado clásico, te metía ya en ese momento histórico directamente. Son unas localizaciones que, aparte de ser las localizaciones reales que visitó, que Hemingway transitaba, que nombra en el libro, y que son las de los bares de ese momento, pues bueno, ese Gritti Hotel donde él pasó tanto tiempo, esas calles de Venecia que tuvimos la suerte única de poderla retratar vacías, porque en la pandemia estaba todo cerrado en Italia, se consideraba el cine actividad esencial, pero estaba todo lo demás cerrado, tiendas, hoteles, restaurantes, bares, y pudimos transitar una Venecia que se parecía más a la Venecia del fin de la Segunda Guerra Mundial, una Venecia decadente, una Venecia vacía, una Venecia donde se oían los ecos de la historia de alguna manera. ¿Chocó mucho ver la ciudad así? Es muy fuerte, sí, mucho. Estar haciendo una escena donde lo único que oyes es el agua del canal y tus propios pasos, los propios pasos de los personajes, y no ver nadie ni nada en Venecia vacía, es sobrecogedor. Y la propia Venecia, toda la belleza que constituye Venecia, que es un vértice, es un vórtex de la cultura europea, que Venecia es uno de los protagonistas de la película, porque en el fondo la película es una encrucijada vital de un hombre y una encrucijada vital de una mujer que se encuentran durante 48 horas y pasean juntos y hablan juntos de lo que les ocurre, comparten sus heridas y sus abismos y sus encrucijadas vitales. Él acaba su vida y ella empieza su vida. Y Venecia es un lugar también de cruces, ha sido el lugar de intercambio, de comercio, de vórtex cultural a lo largo de siglos en Europa. Y verla así de vacía te dejaba ver la belleza, creo que con más claridad, se te venían encima los edificios, todos los signos y las esculturas, todo lo que el arte dice, pero también te dejaba ver el horror y la violencia que ha construido Venecia también, que la belleza se construye a costa de muchas muertes y de muchas guerras y de muchos gritos de los muertos en los canales. Y todo eso se notaba y fue una experiencia muy extraordinaria, fue muy bonito, fue extraordinario realmente.
Que a ver, la coyuntura era terrible, pero Sí. envidia. Sí, efectivamente. Y luego fue muy duro, porque te pasaba de todo y no podías hacer nada. Pues mira, Liev, que entró un poco después que yo en la película y en la producción, o sea, fue una propuesta que yo hice y él ya entró y dijo que sí y entró a tope. Porque, bueno, Liev es un actor con una potencia extraordinaria, es un actor superdotado, tiene en sí mismo su presencia física, su voz, su gravitas, es tremendo, es gigante, es un actor gigante en todos los sentidos. Y luego tiene una formación extraordinaria, intelectual, es un hombre que tiene una tesis doctoral en Yale, o sea, tiene un conocimiento literario muy fuerte y una sensibilidad muy fuerte, es una persona que ha sido referente en Broadway en sus interpretaciones de Shakespeare. Yo aprendí muchísimo con él. Él me hizo un examen de entrada para ver si yo podía, porque así como los productores dijeron, bueno, ha hecho una adaptación de Lorca, pues le planteamos una adaptación de Hemingway. Y yo decía, no hay nadie más opuesto a Hemingway que Lorca. Y Liev se dio cuenta de eso y Liev dijo, bueno, es que a ver cómo quiere hacer a Hemingway porque no tiene nada que ver con Lorca. Y él tenía un conocimiento muy fuerte de Lorca, de Hemingway. Y fue muy bonito el día que la primera vez que nos vimos, que yo pensaba que era una presentación casual, hola, ¿qué tal?, para conocernos, y se convirtió en una conversación de 3 horas sobre la naturaleza de desde dónde íbamos a contar a este Hemingway decadente, a este Hemingway otoñal, a este Hemingway que se desmoronaba, desde dónde íbamos. Hubo una idea que yo compartí con él y los dos profundizamos después, que articulaba toda la película, que era el hecho de que era una idea de Levinas, que es un pensador de la posguerra francesa, que él decía que después de la Segunda Guerra Mundial, donde toda la sociedad estaba arrasada ética, anímica, afectivamente, económicamente, éramos un pueblo arrasado, toda Europa. La única manera de reconstruirnos éticamente era con un encuentro con otro que te confronta y te restituya. Y desde esa idea armamos toda la película. Y realmente Liev entendió esa propuesta, entendió la propuesta en blanco y negro, entendió que eso empezaba desde lo filosófico hasta lo último plástico y visual, y ha sido un gran compañero de viaje. ¿Cuál fue esa escena, ese momento en el que dice, vale, ya tengo la película? ¡Wow! Bueno, es que esta película tuvo muchos rodajes. Es que la pandemia hizo estragos, Liev le tuvieron que operar a mitad de rodaje, o sea, fue un rodaje que duró mucho tiempo y que fue muy tremendo. Tuvimos una ventisca que también tuvimos que parar la película, pero probablemente yo hay 2 momentos en los que dije, ostras, aquí la película ya tiene corazón, ya late, ya tiene vida propia. Uno es la conversación que ellos tienen cuando llegan a San Marco, y hay una poca gente tomando algo, están solos, está vacía prácticamente, en esa decadencia de 4 personas que han salido a festejar después de la guerra, y él le dice, tiene una conversación muy existencialista, y él le dice, los hombres no pueden vivir para siempre, y ella le dice, ¿por qué no? La manera en que ella dice, ¿por qué no?, cuando lo rodamos y yo rodé a Matilda ese plano, yo dije, ¡buah! El sentido de la película es este, ¿por qué no? Y luego hubo otro momento que es el final, cuando rodamos en ese lagún con los patos, que también fue muy esencial, el saber que está rodando un poco la muerte de Hemingway, fue otro momento de decir, aquí también hay película.